licenciado en Economía y Administración de Empresas en la Universidad Católica de Asunción, máster multinacional en Administración de Empresas en ESADE de Barcelona, España, y la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Directivo con amplia experiencia en el sector privado, viceministro coordinador general de Reducción de Pobreza y Desarrollo Social del 2015 al 2017 y ex senador por el partido Patria Querida en el periodo 2018 al 2023. Actualmente preside el partido Patria Querida. Es presidente del partido Patria Querida. Yamila Osorio es abogada, magíster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones y actualmente doctoranda en Derecho en la Universidad de Navarra. Fue gobernadora regional de Arequipa y también se desempeñó como consejera regional. Actualmente coordina programas de liderazgo político en la Academia de Liderazgo e Innovación Democrática en Perú de Cultura Democrática. Y Luciano Bugallo es diputado provincial de Buenos Aires por la Coalición Cívica, es agrónomo especializado en agroindustria y preside la Comisión de Comercio Exterior. Trabaja en políticas agroindustriales, economías regionales, transparencia y desburocratización del Estado y eliminación de impuestos. Y también se acaba de sumar al panel Juan Miguel Mateus, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra y diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, fundador de FORMA. Bienvenidos, los escuchamos. Premiada. Muy buenas tardes. Realmente es un honor poder compartir este panel con destacados políticos y profesionales. Y bueno, realmente creo que los paneles que se han venido desarrollando a lo largo del día nos llama a profundas reflexiones que precisamente conectan con este tema que nos toca en este panel sobre la crisis de los partidos. Y efectivamente, recordando lo que se decía en uno de los primeros paneles sobre cuáles son los virus que están ahí para atacar a la democracia y para conllevar a su inestabilidad o a su erosión, como la incapacidad de poder satisfacer las necesidades de la gente, la corrupción, y después de escuchar el panel anterior, definitivamente las redes sociales también creo que están siendo mal utilizadas. Se les puede calificar que, constituye uno de estos virus. Creo que en Latinoamérica, basta ver el Latinobarómetro, hemos tenido un descenso en la satisfacción por la democracia a lo largo de más o menos 15 años en 11 puntos. Y creo que esto se explica en un contexto en el que podríamos decir la pandemia ha marcado un hito importante. Los países de Latinoamérica, básicamente luego del fin del boom de las materias primas, pudimos apreciar que había una deuda en el tema redistributivo, en el tema de la calidad de los bienes y servicios que brinda el Estado, en el tema de también los liderazgos políticos cuestionados, en el funcionamiento deficiente y precario de los partidos políticos que lamentablemente no conectan con la población. Y todo esto ha conllevado además a ver un escenario de descontento generalizado, de polarización ideológica y también con tintes afectivos, de apostar por outsiders, sobre todo en nuestras sociedades que son ciertamente mesiánicas, que consideran que un solo personaje nos va a solucionar todos los problemas. Y todo esto finalmente está generando un caldo de cultivo hacia el autoritarismo. Yo veo el caso peruano, ¿no?, que es un poco lo que me toca hablar, y con mucha pena la desesperanza de que la crisis en la que nos encontramos no se va a solucionar en un corto o mediano plazo. Creo que la situación va a peor, y todos estos tres factores que comento, tanto la polarización, el descontento generalizado, la tendencia a apoyar a un outsider, definitivamente está presente en el caso peruano, en donde hemos tenido desde el 2016 a la fecha a 6 presidentes, de ellos solamente 2 elegidos por el voto popular,
2 por sucesión constitucional, es decir, 2 vicepresidentes asumieron, y además hemos tenido 2 que han sido elegidos o designados por el Congreso de la República. Entonces, en un escenario como este, en donde además ha incrementado la cantidad de partidos inscritos, hemos roto todo récord, llegando a la fecha en un año preelectoral, porque el próximo año tenemos elecciones generales y subnacionales, tenemos 43 partidos inscritos, ¿no? Con cifras como las que tenemos en el Congreso, uno de los congresos más impopulares, de cerca del 7 al 9%, tan es así que las medidas de un eventual cierre del Congreso suenan muy populares y pueden de alguna manera subir los puntos o los bonos de cualquier presidente que se atreva a cerrar el Congreso, cuando en realidad es uno de los poderes del Estado sobre los que descansa la democracia también. Entonces nos hace ver que hay un descontento, pero que va vinculado también a este debilitamiento del rol del Estado, ¿no? Por un lado, en torno a lo que se dice en redes sociales, a lo que se difunde en cuanto a que el rol del Estado en realidad no se cumple o que el Estado no sirve, pero que también tiene, digamos, una verificación real luego de haber visto que nuestro país económicamente crecía muy fuerte. De hecho, todos comentan el caso económico peruano, pero que en lo político nuestras instituciones todavía son muy débiles y no han logrado aprovechar quizá las bondades de nuestra economía para insertar a más gente. Entonces esto ha llevado a este descontento generalizado, a la desconfianza en los partidos políticos. Vean que ¿qué nos puede decir que hayan más de 43 partidos? Que realmente los partidos no son fuertes, sino son muy débiles, que la gente desconfía cada vez más de ellos o estaría dispuesto en más de un 50% de peruanos de prescindir de las elecciones o del Congreso de la República si es que su Estado funciona o tiene la capacidad de solucionarle los problemas. Todo esto además en un contexto en el que nos enfrentamos al narcotráfico, a economías ilegales como la minería ilegal, 20.000 millones de dólares de oro exportado procedente de la minería ilegal tenemos al año pasado y que está penetrando instituciones representativas, está poniendo representantes en el Parlamento, en alcaldías, etc. Y a eso además le agregamos que el 68% de peruanos no les interesa la política. Entonces, volviendo a los paneles de la mañana, podemos decir que se está generando un caldo de cultivo para más bien con el aumento de la criminalidad organizada, la inseguridad ciudadana, las economías ilegales y tal, podamos dar lugar a un gobierno autoritario, teniendo en cuenta además que más del 50% de peruanos en realidad no les importaría que pudiera haber un gobierno autoritario si es que les solucionan los problemas. Entonces, en este contexto, definitivamente vivimos una crisis de partidos, pero también hay ideales en crisis, que la gente que milita en los partidos de pronto los usa como un vehículo para llegar al poder y llegado el momento cuando ocupan los cargos, luego viene el transfugismo. No sé cómo va en sus países, pero no hay como una militancia leal, ¿no?, en un partido específico, sino que también vemos el transfugismo. En este periodo, más o menos del partido que ingresó al Parlamento como el partido de gobierno, la deserción es de más del 60%, ¿no? Entonces entran como bancadas numerosas, pero luego terminan muy reducidos. ¿Esto a qué conlleva? A que lamentablemente la fragmentación que también se ve en los parlamentarios, en el Parlamento en específico, hace que sea más difícil construir consensos y, por supuesto, priorizar una agenda de gobierno que realmente coincida
¿no? Con la agenda pública, con los problemas públicos que a la población le aqueja. Este distanciamiento, este divorcio que hay, por supuesto, entre los partidos, que son los que producen precisamente a nuestros representantes políticos, está conllevando a que finalmente la gente apueste solamente por un personaje que cree que les va a solucionar los problemas, pero que en el acto, cuando se trata de gobernar, cuando se trata de construir consensos, pues estos sean muy difíciles de lograrse, porque lamentablemente la fragmentación, creo, es una gran amenaza también a nuestra estabilidad democrática. Un poco para poder compartir lo que pasa en Perú. Gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? 20 minutos cada uno. No, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que Mica, el esfuerzo que venís haciendo desde hace muchos años, desde cuando éramos jóvenes. Yo era flaco, tenía pelo, estaba soltero, casado con hijos, gordo y pelado. Así que digamos que sos una luchadora de la democracia y para mí es un honor compartir el panel con, bueno, estamos acá sentados, sobre todo con dos grandes amigos que nos venimos cruzando también en distintos lugares, en otras exposiciones, incluso en otros países. Así que nada, es agradable también ver caras que ya nos hemos vuelto a encontrar. Así que nada, muchísimas gracias. Y también felicitar a todos los que están participando porque en estos tiempos que corren, estar estudiando, trabajando, debatiendo sobre la democracia, creo que más allá que un lujo académico, creo que es una necesidad urgente que nos debemos, sobre todo en los países de América Latina, así que celebro por esta oportunidad. Porque como alguna vez se dijo, o no sé si es una frase, o que las democracias no caen de golpe, sino que se van resintiendo de a poquito, van cayendo en silencio, y creo que esa es una manera como de poner un stop, replantearnos un poco qué es lo que está pasando y pensar de acá hacia adelante. Yo, como soy un poquito más como pragmático de organizar, traté de focalizar directamente cuáles son, a mi modo de ver, las fracturas que yo veo en los sistemas democráticos y tratar de ensayar alguna propuesta, idea, no quizás que sea mi solución o la solución, sino por ahí como que pueda servir como un detonante para una discusión a futuras soluciones a estas fracturas, justamente, como el título de la charla decía, fracturas de la democracia. En primer lugar, identifico una fractura que tiene que ver con lo informativo, con una guerra cognitiva. Hoy en los tiempos que corren, digamos, la información se ha convertido en un campo de batalla donde la fake news, la manipulación digital, ya no solamente atentan con o buscan confundir a la sociedad, sino que buscan quebrar, digamos, la confianza social. Me parece que cuando no tenemos un acuerdo cívico, un acuerdo básico de qué es verdad o qué es mentira, la democracia se vacía totalmente de contenido. No vale la pena esforzarse en explicar algunas cuestiones lógicas cuando la mentira termina convirtiéndose en una verdad media o al revés. Me parece que este es uno de los puntos donde hoy incluso nos lleva a terminar votando por sentimientos, no por ideas. Nos informamos por memes, no por medios de información. Esperamos siempre que venga un Mesías a salvarnos, nos convertimos en fanáticos y estamos esperando que otro haga cosas por nosotros que ni siquiera nosotros estamos dispuestos a hacer. Me parece que frente a esto una línea de solución puede ser, digamos, ejemplo concreto, pasó hasta hace muy poquito en la ciudad de Buenos Aires, en la campaña, se manipuló un video del expresidente Macri diciendo que le pedía a su candidata que se bajara de elecciones para apoyar a un candidato del oficialismo. Esto se divulgó en las redes sociales, digamos, de todo el círculo de comunicación digital del gobierno. Enero del 2023, con toda una conspiración que se alimentaba, digamos, a tomar los poderes, los tres poderes en Brasil. Creo que la desinformación o la manipulación informativa no es una cuestión de comunicación, sino ya tiene que ver con seguridad democrática. Me parece que frente a esto una solución puede ser crear, en aquellos países donde no exista, o potenciar o apoyar observatorios de la desinformación, donde justamente conformados por academias, partidos, ONGs y demás, en tiempo récord o en lo más rápido que se pueda, tratar de cortar o de frenar, digamos, esta divulgación de noticias falsas o de fake news y regular, y esto lo digo entre comillas, y digamos, para que no se malinterprete,
todo lo que tiene que ver con el uso de bots y de publicidad digital, digamos, y tener mucho cuidado en no caer en censura o atentar con la libertad de expresión, digamos, que son cosas muy distintas. También hay que alfabetizar a nuestros jóvenes a poder identificar lo que son noticias falsas, a saber cómo funcionan los algoritmos, cómo estos manipulan el pensamiento de todos nosotros. Y por último, digamos que creo que este es un ámbito que justamente propicia esto, articular lo que es la ayuda internacional y la cooperación regional, porque esto ya no se habla, digamos, de una seguridad democrática a nivel país, sino muchas veces hay, digamos, operaciones digitales que son internacionales o son desde afuera, que intervienen incluso en elecciones, digamos, locales. El segundo punto, que identifico como una fractura institucional, que tiene que ver con los partidos políticos. Yamila recién hacía una reseña de lo que pasó en Perú, 6 presidentes en 5 años. Argentina, como somos campeones del mundo, tuvimos 5 en una semana, así que rompemos todos los récords, y esto termina debilitando de lo que es el sistema político. En la región, todo el mundo habla de la crisis de los partidos, podemos debatir cómo se origina, pero en concreto hoy los partidos terminan siendo sellos de goma, cascarones vacíos, o una especie muchas veces de pymes democráticas donde se alquilan, el que llega a la elección cuenta con la plata, paga el partido, lo alquila, es candidato y después lo desecha. Creo que frente a esto, cuando los partidos terminan debilitados, no es simplemente que la política se resiente, sino que lo que se resiente es la legitimidad del sistema democrático en sí. Como solución y idea que pienso, digamos, en algunos países se viene haciendo, pero acá en Argentina también, que es todo lo que tiene que ver con la participación política, con partidos transparentes, con la democracia interna, por supuesto la formación también, todo lo que tiene que ver con la capacitación o la formación ciudadana, pero desde inicios de los chicos cuando están en colegios, porque la verdad que, digamos, cuando uno ve un partido vacío ya es la representación de algo que no se hizo antes. Entonces creo que hay que tratar de revertir y ese puede llegar a ser el camino. Una tercera fractura, creo que por la tercera sí, tiene que ver con la fractura cultural y educativa, que esto habla de un déficit cívico. La democracia exige ciudadanos comprometidos, críticos e informados, y cuando la educación cívica en nuestros colegios se desaparece, se relega, desaparece en el peor de los sentidos, generamos o creamos generaciones que terminan siendo vulnerables a los autoritarismos o a los populismos, estos sean de izquierda o de derecha. En Argentina recién escuchaba una encuesta del 40% de los jóvenes de Perú, y en Argentina es exactamente el mismo, también surgió hace poquito, donde los jóvenes estarían dispuestos a aceptar regímenes o un gobierno de tinte totalitario, autoritario, con tal de que le ofrezca orden. Digamos, y esto es lo que sentimos responsabilidad o participamos en espacios o creemos realmente en la democracia, la libertad, la república, creo que esto nos tiene que llamar la atención. Yo lo hablaba con un amigo, perdón por los personajes que voy a nombrar en el medio, pero para mi abuelo, mi abuelo hace 100 años nació, ya se murió hace 5 o 6, y pico murió. El gobierno ideal estaba conformado por un Pinochet, un Mussolini, un Franco, un Videla y un Fidel Castro. El desorden ideológico que tenía, pero en realidad lo que quería era orden, mano dura. Y en realidad es, porque eso no le había pasado a él. Cuando yo le decía, bueno, si viene un Fidel Castro y te dice, vos tenés una casa de 10 habitaciones, viven 2, dame 8 para el pueblo, no, por eso, para la economía que no la toque. Entonces, digamos, creo que muchos por ahí piden o estarían dispuestos a aceptar algo totalitario porque no lo vivieron. Y muchos países de la región lo hemos vivido y nunca se nos ocurriría a pensar o a desear en un gobierno autoritario, totalitario. En esto necesitamos educación cívica, no hay otra salida. Educación cívica, pero en serio. Yo me acuerdo cuando estudiaba educación cívica, una materia como plástica, educación física o música, era como algo secundario que ni siquiera interesaba. Yo creo que hoy educación cívica tiene que estar a la altura de matemática, lengua, lógica o cualquier otra materia, y tiene que incluso haber hasta actividades paralelas, ya sea participación en las elecciones, con fiscalización o lo que fuera, donde el chico se comprometa realmente con todos los procesos democráticos, porque es la única manera de que el día de mañana, si no formamos personas o jóvenes que estén dispuestos a defender la democracia, no podemos esperar a terminar con una democracia debilitada. Por último, una fractura que tiene que ver con lo social, esto habla de la desigualdad y la desafección.
Creo, y esto es vital, cuando millones de personas sienten que la democracia no le resolvió ninguna cuestión de sus necesidades básicas, no podemos esperar que crean en la democracia. Argentina, y justamente es ahí donde aparece la antipolítica, y no hay terreno más fértil para los populismos y los totalitarismos que la antipolítica. Donde hay antipolítica, es un germen de cultivo para que venga un modelo autoritario o populista. Argentina, el 40% de sus habitantes son pobres o están cercanos, tocando la línea de pobreza, y esto nos pone en evidencia que cuando hablamos de democracia no es simplemente decir, bueno, ir a votar cada 2 años, cada 4 años. Democracia es mucho más que eso, es también ofrecer resultados concretos, intangibles, para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Frente a esto, creo que la obligación de la política es diseñar políticas a largo plazo, políticas públicas, que tienen que ver con cuestiones basadas en la tangibilidad que se pueda evidenciar, ¿no? Que no sean cuestiones meramente políticas de género o algo así abierto que después en concreto no le resuelve nada en concreto. Creo que hay que avanzar sobre políticas fiscales, y esto lo voy a decir en el buen sentido, porque para que no se malinterprete, progresivas. Yo soy liberal, pero no hablo de cuestiones de más impuestos para los más ricos, sino menos impuestos para los más pobres. Yo no quiero un solo impuesto más en Argentina, no quiero que se suba ningún tipo de impuesto, sí quiero que se bajen impuestos y se eliminen aquellos que afectan directamente a los que menos tienen. Me parece que mejorando la calidad de vida de las personas, generándole herramientas para que puedan salir adelante por sus propios medios, vamos a generar menos dependencia de los gobiernos de turno y menos caldo de cultivo justamente para los populismos autoritarismos. Y tiene que haber un contrato, no sé si contrato social o un pacto de productividad entre Estado, privados y sindicatos, y no hablo de la mesa del hambre y todas esas cuestiones que circularon en su momento acá en Argentina, sino donde haya un solo objetivo, que nadie quede fuera del sistema. Así que ya para terminar, hacer un punteo sobre los ítems que venía hablando. La democracia no se quiebra de un día para el otro, se va fragmentando de a poquito, se va erosionando en silencio, y debemos todos, entre todos y a nivel regional, poder trabajar en conjunto para evitar esto. La desigualdad no es una cuestión económica, creo que es una cuestión que es el combustible para la antipolítica. Nadie se salva solo. Acá, si no nos defendemos en red, estamos condenados a terminar debilitados y en soledad. Así que nada, muchas gracias por esta oportunidad. Y creo que tenemos una tarea enorme por delante. Y nada, Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias, Mica, por la oportunidad, por la invitación. Soy Estefan Rasmussen, presidente del Partido Conservador de Paraguay. Yo creo que como fuimos escuchando, la crisis o la democracia en crisis es una realidad. Y creo que la mejor forma de luchar contra esa crisis es con más democracia. Creo que lo opuesto a cualquier otra alternativa de democracia o de república termina en autoritarismo. Y como hablábamos con alguien hoy en el almuerzo, el poder siempre corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, celebro esto de seguir trabajando en red, como decía recién el compañero, en favor de la democracia. Y hablando ahora un poco de los valores y de la política, de los partidos políticos, yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer como políticos, o ustedes que están, estudiando en este ámbito, es qué les motiva realmente a entrar a la política, ¿no? En Latinoamérica, o por lo menos en Paraguay, creo que en gran parte de la región, las motivaciones generalmente pasan por el dinero, por los negociados, por el poder, por la prebenda, por el prestigio. Entonces realmente se perdió esos valores, democráticos que surgieron alguna vez en Grecia, en Atenas, en el bien común, en que sea el arte, de una convivencia en sociedad, que sea, como decían también en el panel anterior,
esto de ponernos de acuerdo, digamos, ¿verdad? Y lastimosamente la política se fue construyendo en una herramienta de beneficios sectoriales particulares, de volverse ricos, poderosos. Entonces yo creo que lo que estamos de este lado, digamos, de que seguimos creyendo en esa democracia con valores, y estoy seguro que lo vamos a lograr, porque el otro camino, así como hablamos también de Venezuela, tiene un fin, o sea, tarde o temprano tiene un fin, ¿verdad? Porque trae desastre, trae muerte, trae familias separadas y demás, ¿verdad? Yo fui senador nacional en Paraguay en el periodo 2018-2023 y tuve un colega, de nombre paraguayo Cubas, que había sido diputado anteriormente, que era un outsider y tenía un discurso antisistema, antipolítico, antirrepública muy fuerte. Y realmente llegaba a las masas, ¿verdad? Él se candidató a presidente de la República en el 2023, después del periodo. De hecho, no concluyó el periodo 2018-2023 porque le sacamos del Senado. Pero la anécdota que quiero contar es, nos juntábamos a veces, yo conversaba con él, es un tipo muy, muy inteligente, y él me decía, este sistema está podrido y tenemos que implosionar el sistema. Tenemos que implosionar el sistema o no funciona. Y acá en el Senado, yo acá estoy en el útero del sistema y acá es donde pasa toda esta mierda, con el perdón de la palabra, ¿verdad? Y hay que implosionar el sistema. Entonces yo le decía a Payo, está bien, vamos a implosionar el sistema. ¿Y después qué? Vamos a explotar, yo estoy de acuerdo, esto no funciona. Vamos a implosionar el sistema, vamos a ir al Congreso, vamos a poner mano dura, vos te vas a ser presidente, vas a ser un tirano, ¿verdad? ¿Y después qué? Y después no sé, me decía, bueno, entonces, ¿de qué soluciones estamos hablando, verdad? Yo me decía, no, pues vos querés formar parte de la política y no va a lograr nada, me decía. Y me decía él, cuando yo, me decía, ¿cuántos años tenés? Yo tenía en ese entonces 36 años, y me decía, bueno, el día que yo me muera, vos te vas a acercar a mi tumba y me vas a decir, vos tenías razón. Decía, yo no me voy a ir a tu tumba, porque no tenés razón. O sea, no hay forma que la receta sea implosionar el sistema. Porque si volvemos a la razón de existir de la política, de la democracia, es justamente que a la sociedad entera le vaya bien. No solamente, digamos, tener orden, o no solamente, porque al final ese poder que hablaba anteriormente comienza a corromper y uno dice, no, esta voz no me gusta, vamos a callar esta voz. No, de noche ya no se puede salir porque... Y entonces uno se comienza a volver autoritario porque tiene miedo a que le saquen, ¿verdad? Entonces, no, yo soy acá de tiempo, yo tengo la receta, yo tengo la solución. Este personaje, como decía, se candidató en el 2023, tuvo el 20% de los votos de la población, 20% de los votos. Fue el tercer candidato más votado, muy cerca del segundo, y obviamente logró que el partido de gobierno que está actualmente en Paraguay, que está hace 70 años, así como escuchan, del año 54, siga en el poder, ¿verdad? Porque con un lapso de 5 años que nos tuvo este gobierno, del 2008 al 2013, del año 54 al 89 tuvimos la dictadura más larga de Latinoamérica con el Partido Colorado, y del año 89 hasta la fecha sigue el Partido Colorado en el poder, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que seguir construyendo desde la democracia y desde los valores, pero también obviamente es importante bajarnos, digamos, un poco a la cancha, ¿verdad? Nosotros como Partido Patria Querida nacimos hace 25 años con muchos valores y con, digamos, intocables, y casi que los primeros diputados y senadores no se querían acercar a los otros políticos porque le iban a contaminar y demás, ¿verdad? Pero eso tampoco es una realidad, ¿verdad? Nosotros que entramos a la política ya no estamos en las tribunas, digamos, sino que yo siempre decía en Paraguay al diputado se le dice dipuchorro y al senador senarrata, ¿no? Entonces cuando yo era senador, por más que yo no me sentía senarrata, ¿verdad? Yo asumía, decía, yo creo que la gente a mí me ve como un senarrata, o sea, yo tengo que asumirlo, ¿verdad? Yo sé que no soy,
pero tampoco puedo decir, no, yo 1,45, yo soy diferente y la gente cree eso. Entonces uno tiene que, como estamos hablando de comportamiento humano, ¿verdad? El comportamiento humano está lleno de grises y en el Congreso uno vota todos los días cuestiones grises, o sea, no son ni blanco ni negro, hay una parte que es más o menos, la otra, ¿verdad? Entonces ese también es el mundo de la política y tenemos que aprender a, digamos, a navegar estas aguas, ¿verdad? Sí, con un límite que son los valores, o sea, ciertos valores, porque si traspasamos esos ciertos valores, otra vez nos convertimos en lo político de siempre, ¿no? O sea, si yo digo, yo no voy a robar y subo a senador y comienzo a robar porque todos roban y el sistema luego te obliga a robar, entonces te volviste en uno más del montón y realmente no sirve de nada. O sea, sos uno más de los otros 45 senarratas, ¿verdad? Entonces es importante, sí, digamos, tomar decisiones entre grises, pero sí tener valores, es decir, hasta acá, digamos, va mi gris, ¿verdad? Acá ya se convierte en negro, esta línea yo ya no paso, ¿verdad? Lo otro también que quería compartir y que siempre decimos en Pachaquería, que esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Yo creo que Venezuela nos está demostrando eso en todos estos años de resistencia, ¿verdad? Porque cuando uno entra a la política y a elecciones, uno tiene que saber que puede ganar y también puede perder. A mí me toca coordinar a una mesa, tenemos elecciones municipales el año que viene, me toca coordinar la mesa de la oposición en la capital, en Asunción, y hay candidatos que quieren entrar a competir, pero no quieren perder. Dicen, no, yo voy a entrar, pero si voy a ganar nomás, digamos, ¿no? Y de eso tampoco se trata la política. En las últimas elecciones de 2023 yo no entré para ser senador por 83 votos. 83 votos me faltaban. Y esas eran las reglas de juego, ¿verdad? Entonces uno cuando entra a política sabe que es un camino de largo plazo. Y a mí me gusta mucho una frase de Kennedy que está en uno de esos libros que dice: el pueblo premiará el coraje, respetará el honor y a la larga reconocerá las decisiones correctas de sus representantes, ¿verdad? O sea, el coraje, el honor y las decisiones correctas. Entonces esta es una carrera de resistencia y no de velocidad. Sobre el tema de polarización, también tenemos que saber que en política no es un concurso de mejor candidato ni de currículum, ¿verdad? En política finalmente hay que llegar a la gente y el voto es emocional. Entonces muchas veces uno tiene que polarizar para que su mensaje llegue. Esto obviamente otra vez con ciertos límites, ¿verdad? No al populismo, a las mentiras, a las falsas promesas y demás. Pero se tiene necesariamente que distinguir, digamos, ¿verdad? O si no, si termina siendo un mensaje así medio aburrido, que no. Finalmente estamos en una democracia donde tenemos voto directo de todos por igual. Eso tiene de alguna manera sus ventajas, por decirlo de alguna manera, y también tiene sus desventajas en el sentido que todos tenemos la igualdad y todos tenemos que llegar a todos estos habitantes, ¿no? Y por último, para ir cerrando el tema de la crisis de los partidos políticos, nosotros tenemos en nuestro PC en Asunción Pachaquería una frase así grande en uno de los murales que dice: nadie es más importante que la institución. Nadie es más importante que la institución. Porque el poder le sube a uno a la cabeza. O sea, cuando uno es senador o alta autoridad, hola senador, ¿qué tal senador? Entonces uno cree luego que ya es un Superman más o menos, ¿verdad? Entonces, si uno finalmente, las personas se vuelven más grandes que las instituciones, ese poder se sube a la cabeza de las personas y se corrompe, digamos, todo, ¿verdad? Entonces, nosotros mantenemos esa frase como un lema, o sea, inclusive si tenemos un solo congresista, ese congresista no es más grande que la institución, porque la institución siempre tiene que sobrevivir, digamos, a las personas. Como se dice, las personas pasan y las instituciones quedan, entonces nos queda seguir fortaleciendo las instituciones y que de ese fortalecimiento podamos también fortalecer las democracias. Gracias. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, mi querida Cultura Democrática. Aquí no te había visto, Cayetana, gracias por el apoyo de siempre, a todos ustedes por estar aquí. Y queridísimos amigos, tantas batallas, a veces uno lamenta que no pudiésemos estar en la misma trinchera de lucha, pero es parte de la universalidad de la política. Cada quien tiene que estar en su espacio sembrando esa semilla para poder, en el fondo, trastocar la cultura política de los pueblos y que sea posible un cambio real en las estructuras permanentes en el tiempo. Pido disculpas por no haber podido llegar hoy por la mañana. El huracán Erin en Estados Unidos lo impidió. Y bueno, me incorporo a este panel que entiendo sobre la crisis de los partidos y la polarización. Yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de poner un marco en el cual tiene desarrollo esa crisis de los partidos y la polarización en los tiempos que corren. Y ese marco es el desvanecimiento del orden liberal mundial. Los partidos estamos mal, claro, por supuesto que sí, pero lo que se estableció como orden de justicia después de la Segunda Guerra Mundial y que se fue consolidado con la caída del muro de Berlín, pues hoy está en entredicho. Y ese marco, que se está resquebrajando, tiene que llevarnos también a saber que hay dos crisis precedentes, ya se mencionaba por acá. Hay una crisis de desafección de la democracia, para con la democracia, es decir, o no se sabe, no se entiende qué es la democracia y por lo tanto no se le quiere. Un ejemplo dramático, no diré mi país por supuesto, pero sí El Salvador, donde pareciera que hay una transacción de libertades civiles por seguridad, como una suerte de modelo o de opción política que resulta apetecible para el día a día, sin pensar en el largo plazo y en las consecuencias ulteriores que puede traer la injusticia. Pero esa es una primera crisis, la de la democracia. Y hay una que también es más profunda, que es la crisis misma de la política, la crisis de la antipolítica, lo cual conlleva a que el ciudadano de a pie pierda el sentido, o que para él pierda el sentido, la existencia política en la historia. De manera que la política comienza a ser algo artificial, accidental, que no tiene que ver con la esencia del humano y por lo tanto se puede prescindir del fenómeno de lo político. Grave error. El hombre es un animal político, diría Aristóteles, y eso está escrito en la naturaleza humana y se vierte sobre lo social. Y ambas cosas, desafección con la democracia y desafección con la política, llevan también muestran, son expresión de una crisis antropológica. Esa ciudadanía apagada, no comprometida, ese ciudadano que no lucha por la democracia, que es idiota en el sentido antiguo porque no ejerce sus derechos, ese ciudadano obviamente es un adolescente cívico, no sabe lo que tiene, las potencialidades de justicia y de vida comunitaria que tiene en las manos. Con lo cual la crisis de los partidos estamos mal, el mío desde luego lo está, en el marco de una dictadura, primero justicia en Venezuela, pero los partidos estamos mal, pero porque el mundo está loco, como aquella película de los 80. Algo no está bien en el mundo entero respecto de la justicia. Ahora, esa crisis de los partidos y su conexión con la polarización me parece que también debe ser puesta en relación con una crisis más específica, que es la crisis de la representación. ¿De qué adolecemos los partidos políticos fundamentalmente? ¿Y a qué aspiramos? A representar en términos reales a esa ciudadanía por la cual luchamos, desde nuestras ideas, tomando parte por nuestras opciones doctrinales, por supuesto, pero a representar de manera real. Eric Feiglin, que es un autor alemán de ciencia política, describe perfectamente lo que comentaba Stefan, esa tentación totalitaria y ese gnosticismo, el saber, el know-how, el saber cómo se remendan, se arreglan los problemas políticos de la historia, pero desde los porrazos. Tiene un concepto de representación que es muy sencillo. Dice, la representación es la forma con la cual una comunidad política cobra existencia para la historia. Y los partidos tenemos que ser parte de esa representación real y aspirarla. A través de las instituciones, por supuesto, es lo deseable. Pero hay una crisis de representación que se puede manifestar en dos direcciones, me parece. En primer lugar, una desconexión entre la ciudadanía y los partidos, porque los partidos somos sordos. Si hay dictadura es mucho más difícil
que se le escuche a uno, por supuesto, pero los partidos podemos ser sordos. Los partidos pueden ser sordos y no interpretar. Ir por un lado, vivir con una inercia, como lo hizo el PRI, por ejemplo, con tantos años, o como lo hace el partido gobernante en el Paraguay, y sin embargo no se representa de manera real a la sociedad. Pero también hay otra expresión de esa crisis de representación, que es la emergencia de actores partidistas desleales que sí interpretan un sector de la sociedad que no tiene respuesta en sus demandas. Y entonces aparece la extrema derecha en Alemania, por ejemplo, aparece Podemos en España, y cada emergencia de actores desleales, porque no ocultan, en ningún momento ocultan sus intenciones reales. Cada emergencia de actores desleales para con el sistema y la tolerancia a esos actores desleales es un llamado a la conciencia de los partidos de que estamos haciendo mal para que una parte de la ciudadanía entregue su representación o se le endose a esos partidos que ponen en jaque el sistema constitucional de la democracia liberal y el sistema de partidos mismos. Obviamente todo esto tiene que ser matizado con las culturas y las historias propias de cada país, y también, pensando en el caso peruano, también hay que hacer examen de conciencia respecto a los diseños constitucionales adoptados, porque los diseños constitucionales para el sistema de partidos son condición necesaria, aunque no suficiente, para dar estabilidad partidista a la democracia, pero muchas veces, pues, si se atomiza la representación o se empuja a un pluralismo moderado que luego se puede desatar, o si por el contrario se cercena el pluralismo democrático, pues eso, el diseño constitucional tendría que decir alguna palabra y tener alguna tuerca y contratuerca para impedir que los problemas sigan proliferando. Ahora, con el tema de los partidos y la polarización, no sé si lo que me acabo de encontrar allá afuera es polarización, que está, si es polarización real o no, ¿ah? Pero esa manifestación, obviamente, yo creo que para hablar de polarización, hay que comenzar de un punto mínimo, que es distinguir entre autocracia y polarización. Venezuela no es un país polarizado, Venezuela es un país sojuzgado, dominado. Nicaragua también lo es. Argentina es un país, me parece, que está polarizado. Pero eso es lo primero, distinguir, porque muchas veces en la evaluación política de los fenómenos puede haber una suerte de superficialidad respecto de la consideración de la polarización. Y todo se describe como polarización, y no es. Lo segundo, respecto de la polarización, es encontrar el clivaje, que es lo que verdaderamente divide. Si esos clivajes son reales o no. ¿Qué polariza Argentina? Ya nos dirá Luciano. Pero un ejemplo sencillo. Por muchos años se convirtió en el lobo que atentaba en contra de la democracia real a la Constitución de Pinochet de 1980. El símbolo a partir del cual se crispaba la sociedad era la Constitución de la dictadura que había sobrevivido durante la democracia e hizo posible la democracia. Pues fue relato, discurso y discurso en contra de la Constitución, y la Constitución está sana y salva después de varios intentos. Era un clivaje ficticio, o por lo menos era un clivaje de una generación anterior a la que tuvo que enfrentar el problema constituyente en la actualidad. Pero también debe haber mucha finura en establecer ese clivaje, porque si es una sociedad que está dividida por asuntos étnicos, muy bien, se comprende, digamos, se explica, o por asuntos religiosos, por desigualdad social, ya lo decían, también puede ser un clivaje. Pero hay que encontrar el clivaje y buscar la explicación en la historia y en la cultura del propio pueblo. Un tercer asunto, que tiene que ver también con lo que decía Luciano, me parece, respecto de las redes sociales, los medios, lo artificial, la polis paralela, es quiénes son los motores de la polarización. Porque una cosa es que haya una herida en una nación, en una sociedad, pero otra cosa es que hay quien echa leña al fuego. Yo no sé si ustedes recordarán, hace algunos años cuando era presidente del gobierno, Zapatero iba a una entrevista y tenía el micrófono todavía abierto y se le acercó una persona y Zapatero le dijo al que estaba allí, a propósito de algo que él estaba revisando en la memoria histórica, esta persona le preguntó que por qué hacía eso y le decía, ¿por qué hay que crispar, hombre? ¿Por qué hay que crispar? De oficio.
o sea, meramente de oficio, olvidando una guerra civil de 1 millón de muertos. Pero entonces hay intereses en la polarización. ¿Por qué? Porque la polarización puede ser traducida en ganancia electoral. Y hay quien no entiende la concordia, precisamente por pragmatismo salvaje y maquiavélico de poder. Eso es Bukele, por decir alguno. Y ya para finalizar, vinculando todo esto al riesgo del autoritarismo, sí, cuando hay polarización, cuando se exacerban las cosas, las sociedades pueden ser víctimas de la emergencia de nuevos autoritarismos, que son muy sofisticadas en nuestros tiempos. No hay un hombre a caballo dando un golpe de Estado, o sea, no existe alguien con alguien con un machete en la mano, como Noriega, no, eso ya no existe. Porque las democracias mueren de infarto, mueren en cámara lenta, como lo señalaban antes. Y son autocracias no ideológicas, y esto es lo más grave, que tienen apoyo popular, Hay un referéndum, hay un plebiscito continental y lo gana Bukele con 90% de los votos latinoamericanos. Y luego, también hay que traer a colación, dentro de ese esquema que propicia o que potencia los autoritarismos que pueden emerger de la polarización, el crimen organizado y las potencias dictatoriales del mundo, que están aquí, están entre nosotros. O sea, la presencia iraní en Venezuela no es falsa, es verdad. Manejan inteligencia y logística militar. La rusa, lo mismo. La que menos, la china. La cubana es la dueña de la casa, por supuesto, en mi país. Pero eso es un cáncer que tiende a crecer. Y termino con ese examen sobre la democracia. Juan Pablo II y Benedicto XVI pusieron en entredicho la democracia. Juan Pablo II lo dijo expresamente: la Iglesia no canoniza la democracia. La valora como forma de justicia, pero no la canoniza. Quiere decir que puede existir algo distinto, una forma de justicia distinta. Benedicto XVI sistemáticamente golpeó una democracia relativista y sin valores. Porque una democracia sin verdad no es justicia. Y en algún momento explota y resiente a lo humano y por lo tanto se expresa en conflicto social. Eso dijeron Juan Pablo II y Benedicto XVI, y ahora León XIV se enfrenta con este clima de decadencia del orden liberal mundial y básicamente, más allá de hablar de democracia, quiere ir a los fundamentos, quiere ir al sustrato común que hace posible la justicia, con independencia de cómo se le llame. Y es por eso que en esa locución que tuvo ante parlamentarios de la Unión Interparlamentaria Mundial en el Parlamento italiano, no habló de democracia, sino que señaló a una figura que encarna la justicia, es nuestro patrono, el gobernante político, que es Tomás Moro, y señaló, no desde el cristianismo, la necesidad de restablecer la ley natural y la importancia de la ley natural. Y lo hizo citando a Cicerón. No lo hizo citando fuentes cristianas, sino diciendo que esto es válido para todos los hombres aquí en China y en el siglo tal y en el siglo cual. Y yo creo que ese es el examen de fondo de nuestro tiempo para nosotros como políticos. Precisamente ver cómo los partidos logramos representación real, espacios institucionales de poder, mantener un orden de justicia, llámesele democracia o no, pero que tenga en su fundamento